Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Bueno, aquí iniciando un nuevo programa de La Última Butaca a la Izquierda con el tema de cine y distopía, películas que han tratado la distopía como un subgénero de la ciencia ficción. Leo, te dejo para las palabras iniciales. Sí, es un tema que has propuesto y me pareció ideal, ¿no? Porque no lo habíamos tratado en todos nuestros programas anteriores y es un género que, si bien se ha puesto muy en boga recientemente, tiene larga data en el cine desde sus inicios, ¿no? Y esto también ha ido casi de la mano con lo que es la literatura, ¿no? Porque allí en la literatura es que han nacido en primer término, ¿no? Estas historias distópicas que, como su nombre lo indica, son mundos contrarios a lo utópico, ¿no? Que era el mundo ideal y soñado por el hombre, ¿no? Sino esto era mundos totalitarios, donde había regímenes que se aprovechaban de ciertos elementos de poder para tener controlada a la sociedad de alguna u otra forma, ¿no? Y la literatura, como mencioné en primer lugar, fue la que empezó a desarrollar estas historias distópicas a través de obras ya conocidas, ¿no? Como 1984 y Un Mundo Feliz, ¿no? De Aldous Huxley. Yo he podido leer esta novela, ¿no? de Aldous Huxley, donde se narra, ¿no? Una historia con una sociedad dominada y conformista, ¿no? Donde se apela al uso de drogas, ¿no? Para tener controlada a la sociedad, ¿no? Y donde un hombre consciente de esto trata de salir de este sistema, ¿no? En el que están imbuidos, ¿no? Esa novela tiene claras influencias, ¿no? En varias películas que han habido posteriormente. Por ejemplo, Gattaca es una película que está fuertemente inspirada, ¿no? en esa novela, a pesar de que narran hechos distintos, pero digamos que en el fondo ha tomado la esencia, ¿no? del individuo que no está conforme con lo que le brinda esta sociedad distópica, ¿no? Y en muchos casos, en las películas que vamos a ver, tienen este componente, ¿no? de personas inconformes con el mundo que los rodea, ¿no? Y a ello es lo que vamos a conversar ahora. No sé si tienes algunas palabras adicionales, John. Sí, solamente para añadir, la película, el libro que mencionas, Un Mundo Feliz, otra de las películas que toma ciertos elementos es La Isla, con Ewan McGregor, una película del 2003, si mal no recuerdo. Toma ciertos elementos iniciales, la de una sociedad donde todo el mundo vive una especie de domos y que cada uno recibe un determinado tipo de alimento, una vestimenta única. Hay varios elementos ahí que se asemejan al libro de Aldous Huxley, pero no es una de las películas que están dentro de nuestra lista, y creo que ya vamos a entrar de lleno a comentar, Leo, con una película clásica de la década del siglo pasado y de la década de los 20. Sí, vamos a iniciar ya con nuestra lista de películas, y la primera es Metrópolis de Fritz Lang. Esta película es de 1927, pronto ya va a cumplir 100 años. Así es. Y es una película, un largometraje, y también es de larga duración, ¿no? Porque dura más de 2 horas, y en ella se refleja un mundo futurista, ¿no? En esta metrópolis donde se les ve a los
trabajadores explotados como en el submundo, ¿no? En el subsuelo, y los hombres más beneficiados de esto en la superficie, ¿no? A través de los edificios, los autos que vemos, las carreteras que se ven, ¿no? Todo es lujo arriba, pero abajo lo que hace que eso fluya bien es porque abajo están siendo explotados la mayoría de personas, ¿no? Y esta película, como mencionamos al inicio, hay un protagonista, ¿no? Que vive inconsciente de esta realidad hasta que algo le abre los ojos, ¿no? Y le hace ver que lo que estaba viendo y lo que él vive no es lo ideal, ¿no? Sino que se decide a buscar poco a poco a través de la historia que vamos viendo, porque también es como una historia de amor, ¿no? Donde el protagonista encuentra a una mujer y por seguirla a ella se da cuenta de este mundo de explotación donde vive esta persona y trata de ayudarla y rescatarla, ¿no? de ese sistema en el cual vive. Y me pareció una película que está bastante adelantada, ¿no? a su época, incluso referencias bien actuales, ¿no? De lo que es el mundo ahora actualmente, ¿no? Y me pareció una visión bastante acertada de lo que puede ser la humanidad, ¿no? En un mundo así distópico. Y al parecer ahorita en la actualidad se podría decir que estamos viviendo una distopía del pasado, ¿no? Entonces es interesante analizar esas cosas, ¿no? A través de esta película que nos hace reflexionar sobre eso. No sé qué te pareció, John. Sí, me ha gustado bastante, es la segunda vez que he visto y como tú dices tiene muchos elementos que varias películas actuales de la década de los 80 inclusive han tomado referencias. Yo veo esta película y veo referencias en Volver al Futuro, en El Vengador del Futuro, en El Quinto Elemento de Luc Besson también, y inclusive en series como Futurama, aquella serie de dibujos animados del mismo creador de Los Simpson. Entonces es una película, como tú lo dices, adelantada, que toca, o por lo menos toca ciertos elementos, ciertos problemas que en el mundo actual aún lo vivimos, que no han sido solucionados. La explotación del hombre, por ejemplo, esa imagen icónica al inicio de la película en Metrópolis, cuando en el cambio de turno los obreros ingresan con la cabeza gacha y se encuentran con los obreros que salen igual con la cabeza gacha. Parece como si ingresaran al cadalso o ingresaran a las entrañas de un monstruo que los engulle, que los come, ¿no? Son imágenes fuertes, poderosas, y hacia el final de la película, la película, como tú lo dices, es de largo aliento, dura más de 2 horas, pero se ve, es una película que se puede ver, y lo que me produce curiosidad en la película es de que la tesis que plantea la película es bien curiosa. Si bien está mal, porque lo plantea así Metrópolis, si bien está mal que haya explotación de los poderosos, de los que manejan las ciudades de arriba, también cuestiona el hecho de que cuando la población de los subsuelos toma el poder, se alza con las armas e intentan destruir a la ciudad de arriba, eso produce un desequilibrio en toda la ciudad que origina, según vemos en la película, un gran desastre, en este caso una inundación que puede acabar con toda la ciudad, con toda la sociedad. Entonces parece que lo que plantea es un equilibrio, no desea que los hombres de abajo tomen el poder de esa forma tan déspota, tan autoritaria, y tampoco no desea que siga habiendo esta explotación de los ricos que habitan en las ciudades, ¿no? Como que plantea un equilibrio, una especie de consenso. Entonces yo me quedo con eso, con esa tesis principal de la película, y que es muy importante aplicarlo en nuestra sociedad actual, ¿no? Porque no es tan recomendable
de que la población, quizá ya cansada, se alce en armas para buscar una solución, pero quizás realizando una acción violenta, si no es que se puede buscar una solución mediante el consenso y mediante el diálogo, ¿no? Entonces vemos que esta película nos da una lección que podemos aplicarla en este mundo actual en la cual estamos viviendo, ¿no? O sea, es una tesis que aún que no ha perdido vigencia, es una película que es muy actual, que como tú lo has dicho, que es muy adelantada a su época y que es de visión obligatoria para los políticos, ¿no? Puedo decir para todas las personas que están ahí tomando las riendas del Estado. Yo me acuerdo que esta película estaba dentro de un ciclo. Esta película es tan importante, toma diversos elementos artísticos, toma elementos de otras artes del cual el cine se vale para contar la historia. Yo me acuerdo que en la uni lo ponían en su ciclo de cine y arquitectura y estaba Metrópolis también dando una especie de visión del mundo del futuro, ¿no? Desde una óptica, desde un director que visionaba, que se imaginaba la sociedad del futuro, pero estando en 1920, ¿no? Entonces, eso aunado a la tesis que propugna la película, hace que el film sea una película completa, cierre completamente el mensaje que quiere transmitir Leo. Sí, y esta película, al menos la copia que pude ver, es una película que inicialmente no estuvo completa, ¿no? Se había perdido gran parte del metraje y se encontró una película en un museo en Buenos Aires, más completa, ¿no? Y a través de ella se pudo hacer como una restauración final y de un poco más de duración, ¿no? Y al menos esa es la que yo he podido apreciar, ¿no? Porque yo también vi esa versión. Se ven unas tomas más deterioradas que otras, ¿no? En algunos momentos de la película, ¿no? Y eso también enriquece el mensaje que ha querido mostrar, ¿no? El director Fritz Lang, ¿no? Que como bien hemos mencionado es bastante actual, ¿no? Cuando veía la película, sobre todo las partes iniciales, me hacían recordar las elecciones recientes que hemos vivido ahora, bastante polarizadas, ¿no? Donde los ricos viven en su mundo y los pobres quieren el cambio total, ¿no? Así es. Entonces me recordó esos momentos que hemos pasado recientemente en las elecciones, ¿no? Y bueno, se la recomendamos. Es una película que tiene una fuerte carga política, pero no por ello es aburrida, ¿no? Sino es bastante digerible, ¿no? A pesar de la duración que tiene, es una película entretenida a pesar de eso, ¿no? Y bueno, se la recomendamos, ¿no? Para que la puedan ver. Y pasamos a la próxima película, que es una película del año 1966, que es Fahrenheit 451. Es una película de François Truffaut, es director francés, pero la película es del Reino Unido, ¿no? Se hizo allí y es basada en una novela de Ray Bradbury, que es digamos uno de los escritores representativos del cine, de la literatura de ciencia ficción, ¿no? O de fantasía. Y aquí vivimos en un mundo distópico de un futuro más o menos próximo, donde los libros están prohibidos, ¿no? Nadie está autorizado a tener libros y existe como un grupo de bomberos, ¿no? Que patrulla toda la ciudad en busca de estos libros. Estos bomberos no apagan incendios, sino queman libros, ¿no? Esa es su función, ¿no? Y a través de esta compañía de bomberos, por decirla de alguna forma, conocemos al protagonista, ¿no? Que es
uno de los más disciplinados trabajadores que cumple su labor con bastante eficacia, ¿no? Es tanto así que está próximo a ser ascendido, ¿no? en su puesto, ¿no? Y a través de este hombre es que conocemos a algunas personas, a una persona en especial, a una mujer que se hace conocido de ella y se da cuenta de que hay algo más en los libros, ¿no? Que no, esta mujer como que la convence de que su trabajo no es, digamos, del todo correcto, ¿no? Le empieza a meter es como un bichito, ¿no? De los libros que lee, que por qué los quema, ¿no? ¿Por qué no los atesora o los lee, ¿no? Para enriquecerse, ¿no? En este mundo ficticio, ¿no? Donde todo es audiovisual, ¿no? Vemos un mundo donde hay televisores que están como ahora, ¿no? Pantalla plana en las paredes, donde hay una especie de interacción, ¿no? Con los mismos actores que aparecen en las pantallas, y eso también me recordó a que ahora hubo una serie hace un año, ¿no? Que salió en Netflix, donde uno podía elegir qué acción va a tomar el actor, el protagonista, ¿no? Como antes también habían esos libros, ¿no? Donde uno leía hasta cierta parte del libro y en una página al final te decía: si hace esto, ándate a la página tal, o si hace esta cosa, ándate a la página tal. Y donde uno más o menos iba decidiendo a través de lo que uno elegía en el libro, el destino, ¿no? del protagonista, ¿no? En este caso es similar, pero de manera visual, ¿no? Uno tiene que escoger cuál es la decisión, ¿no? Que debe tomar el protagonista, ¿no? Y me recordó que ya estamos como viviendo ese momento actualmente, ¿no? Que en este libro era, en esta película era algo distópico, ya lo tenemos en esta realidad, ¿no? De esto del mundo audiovisual, ¿no? Y así vi varias cosas, ¿no? Por ejemplo, también hay un momento donde estos bomberos de un momento a otro se ponen como un equipo y empiezan a volar con un motor detrás, ¿no? Que tienen atrás, y empiezan a volar. Y si bien la película no ha envejecido de manera adecuada, porque se nota un poco un efecto tipo Chapulín Colorado, donde empiezan a volar y se nota como el croma, que todo duro, ¿no? Entonces, esos equipos, por ejemplo, de una persona que pueda volar, también ya hay en la actualidad, ¿no? Sobre todo he visto en algunos ejércitos que tienen ese equipo, ¿no? De sobrevolar con una especie de motor que tienen de mochila, ¿no? Uh-huh. Y así tiene varios elementos, ¿no? Que actualmente ya existen. Afortunadamente todavía no quemamos libros, pero cada vez menos gente lee, ¿no? Y ya no es necesario quemarlos, ¿no? Sino claro, enviciar a la gente con otras cosas, ¿no? No sé qué te pareció a ti la película. Sí, es una brillante película de una obra literaria que también es brillante, y que, como tú lo dices, es lo simpático de la novela y de la película es de que grafica grotescamente el hecho de una sociedad que no lee, o que rehúye de la lectura, o que detesta de la lectura, o simplemente para ellos la lectura no existe y solamente existe, como tú lo has señalado, el mundo audiovisual. Y eso lo estamos viviendo ahora. Entre nosotros, yo considero que entre nosotros en esta sociedad no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta de que existe un grueso grupo de la población que no desea leer, está metido en su celular, está metido en las redes sociales, y ese para ellos es un mundo. Pero hay novelas, hay obras literarias, hay películas que te dicen eso mismo, pero de una forma gráfica, o como se suele decir actualmente, que te lo cuentan o te lo narran, o es una especie de manual para dummies, ¿no? Donde te grafican fehacientemente
qué es lo que está pasando con esta sociedad, imaginando una sociedad alterna en la cual se persigue a las personas que están leyendo, ¿no? De tal forma que esas personas rehuyen de la lectura y se refugian en el mundo audiovisual, tal como lo vivimos ahora, solamente que en la película lo narran de esta forma más gráfica, o lo podemos decir más didáctica, pero básicamente es lo mismo, es lo que estamos viviendo ahora. Y el hecho, esta película, tú no lo has dicho, Leo, pero esta película cierra con una brillante secuencia, son varias escenas donde nos cuentan de que existe un mundo, existe un refugio a las afueras de la ciudad, donde no llegan estos bomberos que queman los libros, donde existen personas que se leen todo un libro entero para ser uno de ellos el poseedor de la sabiduría, o por lo menos saber de memoria un libro. Y así el amigo de esta persona también se ha leído un libro completo para saberlo de memoria, y así formar una especie de círculo que van a hacer que persista o que subsistan estos libros, pero en la mente de uno, y cuando esta persona muere lo transmite a su hijo. Es una... Cuando llegué a ver esta parte de la película, confieso que no leí la obra de Ray Bradbury. Cuando llegué a esta parte de la película me hizo recordar a los inicios precisamente de los relatos orales que nos contaban, o que nos decían que fue la base de que fue la base de las tradiciones orales por las cuales se rescataban o persistía de generación en generación las leyendas de las tribus primigenias, de las culturas antiguas, cuyos relatos subsistían de esa forma. Entonces me pareció que la película, cuando cierra de esa forma, estamos volviendo, fue como un choque visual, porque me hizo entender que vamos a volver a una especie de sociedad donde la transmisión de la cultura va a ser de esa forma, va a ser contada de persona a persona, por tradiciones orales. O sea, se va a completar un círculo en el cual vamos a llegar a una especie de conservar nuestra cultura por la oralidad, cosa que fue el inicio que fue una costumbre que se inició con la civilización. Entonces esta película es maravillosa por ello, por mostrarnos una sociedad que detesta los libros, como la que, o por lo menos como la que nosotros vivimos acá, en la cual las personas son reacias a leer, y que al parecer plantea la película que nosotros vamos a llegar a esta especie de tradición oral, ya que como la gente no lee, van a haber ciertas personas que van a transmitir esto a algunas personas para de esa forma que subsista, que por lo menos siga vigente la información de las primeras personas que pudieron haber leído ciertas obras. Esa es la percepción que tengo de esta película, Leo. Sí, es una película, como bien indicas, bastante que recoge la tradición oral, ¿no? que veíamos antes de que existiera la imprenta, ¿no? Todo era de manera oral, ¿no? Y ahora aquí nos muestra este mundo donde supongo que fue escrito por Ray Bradbury en un momento en que él ya sospechaba que la lectura estaba siendo dejada de lado, ¿no? De repente por el cine o la televisión, e imaginó este mundo donde ya no se lee y está prohibido. Además de eso, está prohibido leer, ¿no? Por ese lado también los escritores han sabido dar
rienda suelta a su imaginación para exagerar lo que ellos de algún momento presagiaban o ya vivían en cierta forma en el momento actual en que se escribió, ¿no?, esta novela, ¿no? Y bueno, se la recomendamos porque es una gran película que, si bien, como bien indico, los efectos no han envejecido bien, pero el mensaje de la película sí es bastante valioso, ¿no? Y también sería recomendable no solo ver la película, sino también leer el libro, ¿no? Es una tarea que tengo pendiente. Sí, yo también. Y pasamos a la siguiente película, que también está basada en un libro, que es La Naranja Mecánica, de 1971, y dirigida por Stanley Kubrick. Esta película está basada en un guión, ¿no?, en una obra literaria de Anthony Burgess. En este caso sí pude leer también la novela, y es bastante fiel a la película, a todo el espíritu rebelde, ¿no?, que se muestra en el personaje protagónico, ¿no?, que es protagonizado por Malcolm McDowell. Allí él interpreta a Alex, que es un joven bastante agresivo, ¿no?, que tiene su pandilla con la cual hace una serie de despropósitos a todo tipo de personas, ¿no?, ya sea viejos o adultos, pobres o ricos, a quien se le cruce por su camino. Ellos están dispuestos a prácticamente a romper y a destruir todo lo que se les ponga enfrente, ¿no? Y lo que tiene esto de, digamos, de distópico, porque es el tema, es en esta sociedad se ha logrado controlar. El protagonista es como víctima de un experimento, ¿no?, donde se trata de controlar la violencia de un ser tan malvado como el protagonista, y de impedirle que tenga un libre albedrío, ¿no?, donde él pueda decidir lo que es bueno o malo, sino a través del dolor y del sufrimiento se le induce a comportarse de cierta forma, ¿no? Entonces, es lo que cuestiona esta película, ¿no?, donde no se respeta, digamos, la voluntad de las personas, sino que se ha manipulado para que hagan lo que uno quiere y no lo que la persona debe hacer, ¿no? Y todo esto acompañado de una banda sonora clásica, ¿no?, como es la música de Beethoven. Está ya, se señala ya en la misma obra literaria que al protagonista le gusta Beethoven, ¿no? No es que a Kubrick se le ocurrió ponerla porque sí, ¿no?, sino que eso ya está también en la misma novela, ¿no? Y Beethoven sí lo ha podido aprovechar de manera eficaz, ¿no?, y le da un toque bastante diferente, ¿no?, de otras novelas distópicas o películas distópicas, ¿no? Y me pareció que respeta bastante, ¿no?, lo que es la obra literaria, ¿no? Y es bastante fiel, como menciono, tanto en el comportamiento del protagonista como en las jergas, ¿no?, que ellos hablan. Tienen como una jerga que es una mezcla de un idioma inventado, ¿no?, que tienen ciertas palabras especiales, ¿no?, para comunicarse entre ellos mismos, ¿no? No sé qué te pareció, John, la película. Esta película sí es algo polémica, me gusta y me disgusta a la vez, porque por un momento aprecio su calidad artística, la dirección artística que plasmó el propio Kubrick, pero por otro lado también siento lo que dijera en su momento el autor de la novela, quien dijo de que detestaba la película porque no rescata el espíritu de la película, porque aquí Kubrick por momentos como que se regocija con la violencia. Hay un trabajo más estético con respecto a cuando se presenta la violencia,
y según estaba leyendo algunas reseñas de esta película, eso originó de que hubo varios ataques en Londres, precisamente por espectadores que han visto la película y que han sentido se han sentido influenciados en tomar las acciones que el propio actor principal hacía en la película. Similar caso que ocurrió con Asesinos por Naturaleza de Oliver Stone. No sé si habrás escuchado, Leo, de que también eso originó que ciertas personas comenzaran una serie de asesinatos en Estados Unidos. Entonces, si bien la intención pudo ser buena de Stanley Kubrick, y yo me quedo con la parte artística de la película, más no con el ensalzamiento de la violencia, por más de que la tesis, al parecer, propone la película es de que con un método revolucionario se pretenda cambiar el comportamiento agresivo de un sujeto, ¿no? De esta forma poder hacer que se disminuyan el número de presidiarios en una cárcel. Y por otro lado, también eso me trae otro comentario, es el hecho de que en la película se ve que un nuevo político que ingresa, en este caso un ministro, viene con esta idea revolucionaria, ¿no? Que desea implantar en esa cárcel donde precisamente está el personaje principal, para tratar de aplicar en él el método Ludovico, ¿no? Que es una especie de método pavloviano en la cual con efectos negativos se trata de corregir ciertos comportamientos anormales que tiene el sujeto. Vemos hacia el final de la película que pudo tener cierto éxito, pero yo considero de que el público, entre ellos yo, me quedo, o sea, me deslumbra más la pirotecnia, llamémoslo así, la puesta en escena de todo el metraje de la hora y media, ¿no? Donde se exacerba la violencia de una forma tan artística, tan bien coreografiada, que la parte final baja el nivel, baja el ímpetu, baja la tensión, y quizá no va de la mano con la primera hora y media que vemos en la película. Esa es mi sensación. Y también de cierta forma es la sensación del autor de la novela, Leo. Sí, aquí nos comentan lo que es un idioma que todos lo entienden en esa sociedad. Sí, ahí lo que ellos hablan, sí, se entienden, ¿no? Entre ellos, pero una anotación, ahí cuando uno lee la novela, tiene como un diccionario al final de la novela, porque como son bastantes palabras nuevas, tiene como su traducción, ¿no? Al final, donde de repente uno no reconoce qué palabra es, se va al final para ver qué es lo que significa de verdad esa palabra, ¿no? Y así digamos que demora uno un poco más en leer la obra, ¿no? que en verla, ¿no? Porque cuando uno ve la película, esas palabras pareciera que estarían disminuidas o aminoradas, ¿no? Pareciera que han tratado de evitar colocar todas esas palabras que en el libro eso sí están, ¿no? Y en abundancia, ¿no? Entonces, que le puede dar otro sentido a la novela también, ¿no? Sí, también. Y aparte, esta película, si bien dije que respeta lo que es el libro, lo respeta, pero digamos que la parte en que acaba la película, en realidad ahí no acaba el libro, sino el libro tiene un capítulo más, que es también por esa razón, es porque que el escritor también no estuvo de acuerdo, ¿no? con la adaptación que hicieron de la película, ¿no? Porque falta el último capítulo donde, digamos, se ve el resultado final de cómo termina verdaderamente el protagonista, ¿no? Que es Alex, que ya es fuera del hospital, ¿no? Ya cuando tiene una vida
más normal, ¿no? Más común, ¿no? En cambio aquí termina la película cuando están tomándole fotos, ¿no? en el hospital, y él dice, pero si yo ya estaba bien, ¿no? Ya estaba sano, ¿no? Es la última frase, ¿no? que él dice, ¿no? Que es el fin del penúltimo capítulo del libro, no es así, no acaba el libro, ¿no? Y también por eso es que Anthony Burgess no le gustó esa adaptación, por ese corte también que hicieron de ese capítulo final, ¿no? Pero la película, como bien mencionas, tiene un estilo visual que desborda, ¿no? a lo que es la historia misma, y eso también la hace en cierto modo atractiva de ver y de escuchar, ¿no? Y eso, por eso también la estamos comentando aquí, ¿no? Porque se la recomendamos, ¿no? Para que la puedan ver. No sé si tienes palabras adicionales a esta película. No, Leo, estaba recordando por ahí algo, pero se me había olvidado. Lo que tú comentas es curioso, de que la obra literaria tiene hacia el final un apéndice donde está un glosario de las palabras que se usó. Yo me acuerdo que en una película colombiana que se proyectó en el Festival de Cine de Lima, allá por el año 2002 más o menos, que se llamaba La Vendedora de Rosas, el director, cuando lo presentó, se paró frente a nosotros y dijo una serie de términos. Señores, antes de que vean la película voy a decir una serie de palabras y su significado, porque esta película narra la vida de un grupo de sujetos, de muchachos de un sector de Bogotá, que entre ellos tienen una jerga muy particular entre ese sector, entre esa comunidad, y ustedes no lo van a entender. Así que, y comenzó narrando una serie de términos que cuando nos dijo ya pudimos, y vimos la película, pudimos entender a qué se refería cuando decía tal término a una muchacha, a un muchacho. O sea, me dio curiosidad de que si bien hablamos en Sudamérica el idioma español, pues estas palabritas regionales pueden cambiar el sentido, pueden cambiar el significado de toda una oración. Solamente quise hacer hacer este comentario. Pero volvemos, porque ya estamos cerca de las 10 y nos faltan 2 películas, Leo. Sí, la siguiente película es Blade Runner, una película de 1982, dirigida por Ridley Scott, y aquí se narra un mundo del futuro, en esa época del futuro, que era 2019, ahora ya es el pasado, y se muestra una especie de corporación, ¿no? Que gracias a los avances en ingeniería genética han creado una especie de robots que parecen hombres, ¿no? En esta sociedad, debido a que estos hombres, estos androides están siendo esclavizados en ciertos sectores, no de la Tierra, sino fuera de la Tierra, en algunas colonias, ha habido como una especie de rebelión, ¿no? Y de estas personas, y algunos se han infiltrado en la Tierra, y para esto llaman a Blade Runner, que así se le conoce a los cazadores de estas personas, de estos androides, protagonizado por Harrison Ford, ¿no? Y él, si bien ya estaba como una especie de retiro, es prácticamente obligado, ¿no? a volver al ruedo para buscar a este androide, este Nexus, como se le denomina, Nexus 6, y tienen que buscar a él y a su grupo, ¿no? que parece que ha llegado se ha infiltrado acá en la Tierra para todavía, si bien no sabemos al inicio para qué es, ya lo vamos descubriendo
a lo largo de la película, pero es la búsqueda, ¿no?, de este androide y el encuentro que ellos tienen al final, ¿no? No sé qué te pareció, John, la película. Esa película es una de las películas de ciencia ficción que más he visto. Cada año lo veo como 2 veces, no me canso de verla y siempre le encuentro cosas nuevas a pesar del número de visionados. Estos androides, o sea, inicialmente pensé que eran robots, pero son como una especie de humanoides porque son parte biológica. En un momento de la película vemos que conversan con un genetista y por ese hecho podemos dar a entender de que tienen ADN humano, tienen órganos biológicos funcionando dentro de ellos, por lo cual son tan idénticos como el hombre, con la única diferencia que son más fuertes y pueden de esta forma hacer trabajos pesados en las colonias que tiene la Tierra en planetas distantes, y son tan parecidos a los hombres que solamente mediante la aplicación de un test Boeing-CAF, creo que se llama, puede una persona capacitada detectar si el hombre que tiene delante suyo es un ser humano o es un Nexus, ¿no? O es esta especie de androide creado genéticamente. Un replicante. O un replicante, claro, sí, lo llaman así, un replicante. Entonces son tan parecidos a los humanos que se necesita esta prueba para poder discernir. La persona que se tiene al frente es un replicante, y si es un replicante se le tiene que retirar, o en otros casos se le tiene que matar. Es simpática la historia. Vemos al final que el tipo, otro dato no menor es de que estos replicantes, por tener esta fuerza excesiva, solamente le permiten vivir por 4 años, que es una especie de garantía que tienen las personas para que pues no se subleven, no hagan rebeliones, puedan contenerlo, saben la fecha de caducidad y pueden disponer de otros replicantes cuando lo consideren necesario. Lo que me da curiosidad de esta película, o lo que me da cierta curiosidad, es de que no sabemos si Harrison Ford es un replicante o no, porque durante todo el metraje se da ciertas pistas para que nos dan ciertas luces si lo que estamos viendo en Harrison Ford es un ser humano o es un replicante. Por ejemplo, hay una escena, Leo, donde él, mientras toca el piano, parece recordar un unicornio que vaga por una pradera. Si bien sabemos que todos los replicantes tienen memorias insertadas, de esta forma para hacerles creer que tienen una vida pasada y por ende los replicantes no sepan que son replicantes, esta inserción de este unicornio pareciera ser que es una memoria implantada en Harrison Ford, porque hacia el final de la película vemos que Edward James Olmos, el otro policía, su compañero, le coloca en la puerta de salida de su casa un pequeño origami de un unicornio que él pisa accidentalmente, dando a entender con esto que Edward James Olmos sabe del recuerdo que le ha sido implantado a Harrison Ford. Por eso se siembra la duda de que si todo el tiempo Harrison Ford era un replicante o es un ser humano. O sea, son pistas allí que se ven en la película, con las cuales uno puede sospechar, creer. Es una película que tiene muchos elementos, como tú ya lo has dicho, es una película distópica donde la presencia asiática es abrumadora, ¿no? Es una ciudad donde todo está en oscuras, o por lo menos la mayor parte del metraje fue grabada de noche. Es una ciudad lluviosa, es una ciudad superpoblada, donde las luces de neón, donde la publicidad está en toda la ciudad, que apabulla, que invade. Las luces ingresan por los
por los resquicios de las paredes rotas de los edificios. O sea, es una película que cuando uno lo ve lo puede analizar de diversas formas, puede tener diversos tipos, puede ser sometido a diversos tipos de análisis, Leo. Sí, la película, no lo mencionamos, pero también está basada en una novela de Philip K. Dick que se llama Sueñan los robots con ovejas eléctricas, o algo así es el título. Como bien mencionas, se ve al inicio sobre todo varios momentos, planos generales, ¿no?, de la ciudad, ¿no?, de esta ciudad que también nos remite a la ciudad de Metrópolis, ¿no?, que comentamos al inicio, con planos generales, y también podemos apreciar una publicidad de Coca-Cola, ¿no?, en un cartel gigante. Donde Coca-Cola. Se ve esa frase que tenía Coca-Cola en esos años, ¿no?, en los 80, que era disfruta Coca-Cola, ¿no? No sé si fue algo pagado explícitamente por Coca-Cola para aparecer, quisiera saber yo también, o aprovechó el director para poner esa frase, enjoy, ¿no? Algo que rompe, ¿no? Que rompa, contradice. ¿no? Sí. Ajá. Lo que vamos a ver, ¿no? Al fondo también está un logo de Panam, la empresa de aviación americana, que ahora ya no existe. Así es. Y bueno, tiene todos esos elementos que están allí aportando algo, ¿no? No están de casualidad. Y también la música, ¿no?, que acompaña a toda la película, que es una música distinta a las que suelen haber en las películas, no solo de ciencia ficción, sino en general, ¿no? Es un estilo de música bastante particular que le imprimió Vangelis, y ahí tiene como un leitmotiv característico, ¿no?, sobre todo al final, cuando salen los créditos, ¿no?, finales de la película, ¿no?, que es bastante reconocible esta música que digamos fue la cúspide, ¿no?, en la banda sonora, ¿no?, de Vangelis, ¿no? Y por eso también es que se ha vuelto como una película de culto, ¿no?, que es bastante vista y venerada, y seguro por este culto que se le tiene a la película, se hizo una nueva película, ¿no?, de Blade Runner, que es como una especie de continuación, ¿no?, de lo que sucede en esta película, ¿no?, que es un mundo, una película que sucede en un futuro posterior, ¿no?, al que ocurre en esta que hemos visto, ¿no? Y bueno, por eso se la recomendamos, ¿no?, para que la puedan apreciar, ¿no? Y pasamos ya a la última película, que es Brasil, de 1985, de Terry Gilliam. Es una película también del Reino Unido, y es una película que narra la historia, ¿no?, de un hombre que, como un investigador, ¿no?, que quiere averiguar, le encomienda, ¿no?, una misión, ¿no?, tiene como un trabajo que él está conforme, ¿no?, con el trabajo que tiene, pero tiene una madre que quiere que aspire a más, ¿no?, y por eso trata de conseguirle algo mejor, pero él está tranquilo con el puesto que tiene en este mundo burocrático, ¿no?, donde se ve una serie de momentos y escenas que al menos a mí me hicieron recordar a películas de diferentes épocas, ¿no?, porque pareciera una película de los años 50, ¿no?, por las vestimentas que a veces tienen, los sombreros que usan, los trajes, y también tiene de película de los años 80, ¿no?, con algunos efectos de los lentes, ¿no?, de las cámaras, ¿no?, que les hace parecer una película grabada con cámaras no de cine, ¿no?, sino cámaras de video, que parece que son cámaras de televisión, ¿no?, con las que se han grabado algunas partes, ¿no? Y algunos lentes también aberrantes. Es una película que tiene bastante fantasía, ¿no?, por parte del director, y ha tomado referencias de diversos
estilos de cine, ¿no? Y también el propio director, ¿no? Que mezcla lo que es el cine de detectives con el cine policial, con el cine de ciencia ficción y hasta con la comedia, ¿no? Tiene bastante de comedia esta película, ¿no? Y no sé qué te pareció a ti, John, esta película de Terry Gilliam. Es una película que no ha envejecido. Me gusta, ya la vi ya como 3 veces. Al principio no la entendí porque yo la vi de niño, pero a medida que iba creciendo la seguía viendo, y es una película que contiene muchos elementos para hacer un análisis profundo. Como tú lo has dicho, es un empleado que vive en una sociedad donde supuestamente esta sociedad no comete errores, ¿no? No comete errores, pero cometió un error. Apresó al ciudadano equivocado, y todo por culpa de un empleado que al matar una mosca, esta mosca cae en una especie de computadora, máquina de escribir, y tipea mal el nombre del próximo ciudadano a ser detenido. Entonces el ciudadano detenido, que no debía ser detenido, es asesinado por este régimen autoritario, y como el sistema no se equivoca, le cobraron de más una especie de... porque en esta sociedad el detenido tiene que pagar su tortura, una especie de elemento surrealista, que tiene que dar su tarjeta de crédito para poder pagar ciertos gastos que la tortura implica, ¿no? Como los gastos de luz, gastos de herramienta, una cosa entre jocoso y trágico. Entonces le cobraron de más a este sujeto y tenían que devolverle la plata, y este empleado era el que tenía que llevar pues el cheque a la viuda. Y en eso pues en la medida que esto ocurre, este empleado pues tiene sueños en la cual vuela libre por una especie de campiña verde, y mientras escucha esta canción que es el leitmotiv de la película, ¿no? El Acuarela do Brasil, se escucha en casi todo el metraje de la película, sobre todo cuando él vuela, y que es como que da la idea de que es el momento en que él se siente libre en la película. Bueno, para hacerlo más resumido, vemos aquí en esta película que hay ciertos elementos que grafican al mundo actual. Por ejemplo, tú has podido ver, Leo, esa especie de tubos comunicantes de oficina a oficina, que son como tuberías de diámetros gruesos por donde pasan ciertos tubos con papel, que da la idea que son como los cables de internet actual, que cuando este empleado en un momento de desquite logra tender un puente introduciendo 2 cables, y eso hace colapsar el sistema interno del edificio. Me hace parecer también cuando se escucha siempre la tan recurrente frase en un banco: se fue el sistema, fue el sistema de un momento a otro. Entonces son cositas que como ya le dije anteriormente, estas películas distópicas tratan de mostrarnos o graficarnos con manzanitas cosas que quizás en el mundo actual nosotros lo pasamos por alto, o quizás no nos damos cuenta. Otro de los elementos que veo en la película, por ejemplo, es que el personaje de Robert De Niro, cuando hacia el final de la película ya deja su personaje de subversivo y trata de ocultar todas sus herramientas y los bota al parecer en un conducto de ventilación o de un basurero, y comienza a vestirse como un ciudadano normal y se pone una gorra para parecerse y escabullirse entre los propios ciudadanos, y de esta forma no sea detenido. Pero vemos que en ese momento, cuando quiere parecer un ciudadano normal, se le van pegando los papeles, los desperdicios de la ciudad, y lo van empapelando y lo van transformando a este ciudadano Robert De Niro en una especie de momia.
el empleado, al ver esto, sale en su ayuda y comienza a sacar los papeles que lo están ahogando. Pero cuando realiza esa acción, vemos de que los papeles se sueltan y no está el cuerpo de Robert De Niro. Todo se vaporiza, se diluye. Y esto también me parece una metáfora ideal al hecho de que el ciudadano normal y corriente, cuando quiere ser una persona, cuando quiere ir por la legalidad, el sistema le impone tantas trabas burocráticas, tantos papeleos, llenar tantos formularios, que el tipo termina muriéndose en el camino por agotamiento, simplemente por vejez o porque está hastiado de llenar tantos papeles, que desiste de la idea y sigue pues viviendo en el límite al margen de la legalidad. Entonces hay varios elementos aquí que pueden ser analizados. Terry Gilliam, un gran director, que es uno de los integrantes de los Monty Python, esta especie de grupo que hizo películas de mucho contenido social y crítica social y de sátira. Tiene en su haber otras películas que también gozan de dar ese puntillazo de crítica al gobierno, al sistema imperante de ese momento, en esta oportunidad, al sistema británico. Entonces, creo que ya nos hemos pasado de la hora, pero esos son los puntos que podemos mencionar de Brasil, ¿no? Cuando yo vi esta película por primera vez, dije, pero ¿por qué Brasil? ¿Por qué el título de esta película? Y en los sucesivos visionados era porque quizá el director quiere, al margen de toda de ver todo este sistema totalitario, ve en el título una especie de escapismo, una especie de título liberador para el personaje principal, que es este empleado metido en este sistema burocrático, Leo. Sí, es como mencionas, el director tiene un estilo en el que mezcla bastantes géneros, ¿no? Como la comedia, el drama, la ciencia ficción, y también esta es se le reconoce, ¿no?, como una película de culto, y tiene bastantes adeptos, ¿no? Yo esta película no la había visto antes, recién la he podido ver a propósito de este ciclo, y como bien dices, es deslumbrante en cuanto a todas las ideas que uno puede rescatar y sacar, ¿no?, de esta película de poco más de 2 horas de duración que tiene, ¿no? Uh-huh. Y se la recomendamos. Es una película que explota bastante su propio género, ¿no?, de la ciencia ficción, y sabe utilizar todos los mecanismos que tiene para criticar la sociedad en la que vive, ¿no?, la sociedad de ese momento y también la sociedad actual, ¿no? Y por eso se la estamos mencionando y recomendando, ¿no?, para que la puedan ver. Y bueno, como indicas, ya se nos acabó el tiempo y ya nos estaríamos encontrando en nuestro próximo programa, donde conversaremos sobre los estrenos que han habido, ¿no?, en esta estación que ya se está acabando de invierno. Vamos a hablar de algunas películas que se han estrenado en estos últimos 3 meses, y si tienen de repente alguna recomendación, nos la pueden hacer saber en los comentarios o en nuestras redes sociales, ¿no?, en YouTube, en Facebook, en Twitter. También estamos en Spotify y en Telegram, ¿no? Así que por ahí nos pueden ubicar, ¿no? Y bueno, eso sería todo de nuestra parte, y ya nos estaríamos viendo en unas semanas, ¿no?, para nuestro próximo programa. Gracias, amigos. Buenas noches. Muchas gracias por seguirnos. Lalo, muchas gracias por tu participación. Nos vemos.